Pues sí, ya nos quedó claro en el vídeo anterior que la estimación puntual está bien como un truco efectista que nos permite con un solo valor estimar un parámetro poblacional desconocido. Vale, un estimador puntual puede cumplir con las mejores propiedades posibles del buen estimador, cierto. Ahora bien, también dejamos constancia en el vídeo anterior de que una estimación puntual no nos da una medida de la precisión o del error cometido en la estimación. No nos da un nivel de confianza. La estimación puntual es puro fuego de artificio. Pero, amigo, aquí llegan los intervalos de confianza para solucionar ese problema al darnos una probabilidad o una confianza de que el parámetro a estimar pertenezca a tal intervalo, que esté comprendido entre dos valores. This is a superprofit production. This is estimación por intervalos de confianza. Empezaré con una introducción muy sencilla e intuitiva sobre el tema que nos ocupa. Dentro vídeo. A ver, chicos, cuando un ciudadano innominado se expresa exento de alocuciones antagonistas, surgen represalias enciclopédicas en el factualmente abigarrado anglicanismo que conllevan a la antevíspera del oráculo mezquino e impregnado de elementos políticos en su disertación. Únicamente es la apología del coetáneo vulgo quien abastece a los egosfótamos de la formación espiritual del agnosticismo kantiano. Creo que está perfectamente claro. Pues claro que es broma. Igual puede que algunas cositas de este vídeo te parezcan un pelín complejas, cierto, pero no tanto. Aquí veremos qué es un intervalo de confianza, cómo se construye y cómo se utiliza en la estimación. Para empezar, un intervalo AB de nivel de confianza 1 menos alfa para estimar un parámetro desconocido θ, y esto de alfa y θ es pura nomenclatura teórica. Como decía, el intervalo AB de nivel de confianza 1 menos alfa para el parámetro θ está formado por dos estadísticos A y B, tales que esto que tienes aquí. 1 menos alfa será la probabilidad de que el parámetro desconocido θ esté comprendido entre esos dos estadísticos A y B, que serían los extremos de nuestro intervalo. Obviamente, A y B son estadísticos, son variables aleatorias que tomarán diferentes valores según la muestra que seleccionemos, claro. Repito, el nivel de confianza o de fiabilidad 1 menos alfa es la probabilidad de que θ esté comprendido en ese intervalo. Ese intervalo es su estimación, la estimación de θ. θ se espera que esté comprendido ahí, entre A y B, con un nivel de confianza 1 menos alfa. Por cierto, esa letra alfa siempre está comprendida entre 0 y 1, con lo que también el nivel de confianza 1 menos alfa está entre 0 y 1. Una cosa te digo, cuando alguien se pone a estimar de verdad, suelen utilizarse casi por convenio o por imitación o por costumbre, vete a saber, niveles de confianza de 0,9, 0,95 o 0,99, es decir, del 90, del 95 o del 99%. El 95% es como el estándar en casi todos los estudios científicos, pues nos proporciona un equilibrio entre precisión y certeza. Bueno, a ver, esto de los niveles de confianza tampoco es que sea un capricho. Imagina que vas a un congreso científico en el que se va a discutir y a comparar diversos estudios sobre una nueva vacuna para el COVID-3. Tú vas toda contenta con tu estudio estadístico y resulta que todas las demás ven algo raro en el mismo. Oye, pero ¿cómo has hecho tú el estudio? Porque es que las cosas no concuerdan. Y tú le dices, yo he utilizado un nivel de confianza del 93%. Ya, pero ¿qué pasa? Que hay un convenio y todo el mundo ha utilizado el 95%. Te das cuenta cómo no puedes utilizar lo que te dé la gana, porque entonces ya no se pueden hacer comparaciones entre tu estudio y el estudio de las demás. El elegir un nivel de confianza estándar no es arbitrario, responde a razones prácticas y convencionales. El hecho de que todos los investigadores utilicen el mismo facilita la interpretación y la comparación de resultados. El 90% se usa cuando se necesita un intervalo más estrecho y se puede tolerar un mayor riesgo de error. El 99% suele aplicarse cuando es crucial minimizar la incertidumbre, por ejemplo, en estudios médicos. Una decisión médica puede ser de vida o muerte y por eso a veces se prioriza mucho más la certeza que la precisión. En el otro extremo, 90%, imagina que una empresa quiere estimar el porcentaje de clientes satisfechos con su nuevo producto antes de lanzar una gran campaña publicitaria. Hacen una encuesta y calculan un intervalo de confianza para la proporción de clientes satisfechos. Si usan un nivel de confianza del 95% o el 99%, el intervalo será más amplio, lo que significa más incertidumbre sobre los resultados. Pero si usan un 90% de confianza, el intervalo será más estrecho, dando un resultado más preciso sobre la satisfacción del cliente. En este caso, la empresa puede aceptar un mayor riesgo de error, el 10%, la parte blanca esta, porque la decisión de marketing no es de vida o muerte. Por si no lo tienes claro,
¿Qué significa un nivel de confianza del 95%? Es decir, 1 menos alfa igual a 0,95. Una fiabilidad del 95%. Pues que de cada 100 posibles muestras que podamos tomar para estimar tita, se espera que 95 de ellas cubran el verdadero valor de tita. Es decir, el valor de tita, que lo desconocemos, pero es un valor concreto, por supuesto, estará incluido en nuestro intervalo en 95 de cada 100 veces que hiciésemos la estimación. Si nos ponemos a estimar tita al 95% y lo hacemos 100 veces, solo en 5 de ellas obtendremos intervalos donde la verdadera tita queda fuera. Fallaríamos. Pero no te alarmes, que solo fallaríamos en 5 ocasiones de cada 100. La estadística, a diferencia de Zumba con Superprofe, es así. La perfección no existe. En estadística digo, porque... Yo te hice sufrir. Tú viviste la peor versión de mí. Machateame. Vale, ya sabemos que nuestros intervalos son intervalos aleatorios. Podrán darnos distintos resultados según la muestra que hayamos seleccionado. Pues bien, vamos a repetir algo que más o menos ya adelantamos en el vídeo anterior. Fíjate, cuanto menor sea el tamaño muestral, o cuanto mayor sea el nivel de confianza, o cuanto mayor sea la dispersión de la variable poblacional, el intervalo de confianza será más amplio. A menor tamaño muestral, es decir, a menor información, si no tocamos el nivel de confianza, ¿se entiende? El intervalo será más amplio. Si tengo pocos elementos muestreados, será necesario un intervalo más amplio para asegurarnos de cubrir el verdadero valor de tita. Observa que el nivel de confianza, o probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo, sería la parte sombreada, el área sombreada, la cual es igual en las dos gráficas, porque solo estamos tocando el tamaño muestral. Ahora vamos a hacer justo lo contrario. Cuanto más grande sea 1 menos alfa, el área sombreada, es decir, a mayor confianza, el intervalo será más amplio. Si queremos una confianza del 99% en vez del 90%, si queremos asegurarnos de acertar en 99 de cada 100 veces, sin tocar el tamaño muestral, ¿se entiende? Solo podremos conseguirlo con un intervalo más amplio. De hecho, si fijáramos el nivel de confianza en el 100%, es decir, acertar con total seguridad, cubrir tita con total seguridad, nuestro intervalo sería de menos infinito a más infinito. A mayor varianza sigma cuadrado, es decir, a mayor dispersión poblacional, necesitaremos también un intervalo más amplio para cubrir el verdadero valor de tita, como es lógico. Es más difícil acercarnos al parámetro, si la variable está muy dispersa que si está como aquí, muy concentrada en torno al parámetro. También quiero que te fijes en esta gráfica para que tu visión sea mucho más intuitiva. Sabes que intuitiva, junto a incertidumbre y alguna que otra, es una de las palabras favoritas de Superprofe, mientras que malicioso es una de las más odiadas. Pero eso ahora no viene a cuento. A lo que iba. 1 menos alfa es la probabilidad de que tita se encuentre entre A y B. Eso significa que alfa será lo que queda por fuera de A y B, el área blanca. Eso significa, en el caso de distribuciones simétricas como la normal, que alfa se repartirá por igual entre las dos colas, ¿correcto? Repito, si alfa es lo que queda por fuera y hay simetría, por debajo de A habrá un área de alfa medios y por encima de B lo mismo. Esto, que puede parecer una chorrada, es la clave de cómo se construyen los intervalos de confianza. Hablando de construir intervalos, aunque luego te daré las fórmulas de cada uno de los intervalos, sí que voy a demostrar o a explicar de una manera sencilla la obtención de uno de ellos. Para el resto sería similar. Por ejemplo, supón que queremos estimar la media de una población normal con varianza conocida. Ya sabemos que este es el estimador correspondiente para ese caso y que esta es su forma tipificada. Te lo pongo en forma tipificada o estandarizada porque esa es la manera de obtener una fórmula genérica para cualquier distribución. Recuerda que una z es una normal 0,1. Ahora iré hacia atrás, es decir, partiré de la gráfica tipificada para revertir y llegar a la gráfica donde tengo A y B. Entonces, habíamos dicho que 1 menos alfa es la probabilidad de que el parámetro esté entre A y B. Si hablamos de una normal, los correspondientes valores tipificados de A y B serían, fíjate bien, si esto es 1 menos alfa, este valor deja por debajo alfa medios. Pues será entonces el punto z de alfa medios, el punto que deja alfa medios por debajo. Lo que en contraste se llamará punto crítico, vaya. Este otro punto de aquí deja por debajo, si por arriba deja alfa medios, por debajo dejará 1 menos alfa medios. Pero como la normal es simétrica
y la tipificada tiene media 0, ambos puntos serán iguales, aunque de signo contrario. Podemos llamarlos entonces así: z de 1 menos alfa medios, el positivo, y menos z de 1 menos alfa medios, el negativo. Más cómodo expresarlo así para definir nuestro intervalo. Por tanto, y olvidándonos por un segundo de nuestra variable poblacional x, sabemos que 1 menos alfa es la probabilidad de que z esté comprendida entre esos dos puntos, z de 1 menos alfa medios y menos z de 1 menos alfa medios. Esto, hasta aquí, valdría para muchos de los intervalos cuyas fórmulas te pondré luego. A partir de ahora vamos a especificar para nuestro caso una normal con varianza conocida para la que queremos estimar la media. No hay más que sustituir la z por esa fórmula. Entonces, pasando el denominador a ambos lados de la desigualdad, damos la vuelta a la desigualdad para ir poniendo la media mu en positivo. Al dar la vuelta, y esto es matemática básica, cambian los signos de desigualdad. Finalmente, la media muestral, o sea, el estimador puntual de la media poblacional mu, pasa sumando y he recolocado el intervalo por orden creciente. Con lo cual, en base al concepto de intervalo de confianza, esto de aquí será A y esto será B. Luego, el intervalo para la media de una normal con varianza conocida finalmente vendrá expresado por esta fórmula. Esto de aquí es A y esto de aquí es B. ¿Cómo te quedas? Esto merece algo especial. Y estoy aquí, observando la mejor versión de ti. Debes fijarte en una cosa. Ese intervalo que he sobredibujado encima del gráfico de la distribución de X raya no tiene que ser exactamente así. ¿A qué me refiero? Pues a que el punto medio del intervalo de confianza no es mu, sino que será el estimador puntual X raya, por supuesto, ya que el intervalo es aleatorio, dependerá de la muestra concreta que tomemos. Lo que quiero decir no es que el dibujito esté mal, sino que ese intervalo construido no tiene por qué estar así, centrado. Podría ser, por ejemplo, así. Recuerda que si el nivel de confianza es de, por ejemplo, el 95%, de cada posibles 100 intervalos se espera que 95 de ellos contengan el verdadero valor de mu. O sea, cada posible intervalo se situará en diferentes sitios. Y otra cosa, ¿recuerdas el concepto de error de estimación? Hablo de la diferencia entre el estimador y el parámetro desconocido. Pues digamos que el máximo error de estimación posible, y digo el máximo porque siempre depende todo de la muestra concreta que se tome, será la mitad del intervalo. O sea, este será el error de estimación, X raya menos mu. Como mu está estimado con un intervalo, mu puede tomar valores desde un extremo hasta el otro. Esos son los valores más extremos que puede tomar mu, lo cual depende del intervalo concreto obtenido. Por lo que, como X raya está en el centro, el error máximo, repito, máximo, será desde el centro hasta cada extremo. Esa es la diferencia máxima. Es lo máximo que mu puede alejarse de X raya, que está en el centro. Te recuerdo otra vez que estábamos utilizando como ejemplo la estimación de una media muestral, pero la idea sería la misma para el resto de estimaciones que luego vamos a enumerar. Así que un intervalo de confianza como este viene a ser igual al estimador puntual más menos el máximo error de estimación, que será z de 1 menos alfa medios por sigma partido raíz de n. A partir de ahora, con la letra E, vamos a hacer referencia no al error de estimación concreto, sino al máximo error de estimación posible. Pero eso solo es nomenclatura, no te pongas a flipar ahora. Así que el intervalo podemos expresarlo así: X raya más menos el máximo error de estimación. Quédate también con que la amplitud del intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, es decir, esto, el doble del error de estimación, obvio. Así que el máximo error de estimación o diferencia máxima entre el estimador muestral y el valor del parámetro poblacional es la mitad de la amplitud del intervalo. A partir de ya, empezaré a presentarte el listado de los principales intervalos de confianza. En primer lugar, los veremos en los casos para los que buscamos estimar un parámetro desconocido de una población. Luego definiremos aquellos en los que se pretende hacer una estimación con dos parámetros correspondientes a dos poblaciones o bien correspondientes a una misma población pero con dos variables aleatorias diferentes definidas en ella. En esos bloques me estoy refiriendo a estimaciones como las de la diferencia de medias, el cociente de varianzas o la diferencia de proporciones, estimaciones de las que ya hablamos hace 2 vídeos. Cuando acabemos con todo eso hablaremos del tamaño muestral más adecuado. Empezamos con los casos de estimación de un parámetro de una población. Vamos allá.
En esta tabla te pongo los intervalos de confianza para la proporción, en el caso de una variable dicotómica, éxito o fracaso, para la media de una normal, con diferente casuística, y para la varianza de una normal. Esta es la fórmula del intervalo para la proporción de éxitos. Debido a la asimetría, y eso lo expresaré así con la gran mayoría de los intervalos, en vez de escribir corchete p menos z por raíz, coma, p más z por raíz, cierro corchete, lo pongo así, p más menos z por raíz. Pero vamos, que es lo mismo. Para estimar la media de una normal, el intervalo será diferente con varianza conocida o con varianza desconocida, y a su vez en este último caso diferirá según la muestra sea grande o pequeña, considerando grande a partir de 30 elementos muestreados. Aquí tienes los 3 intervalos para cada caso respectivo. Observa que con varianza desconocida pues utilizamos la cuasivarianza en su lugar, o lo que es lo mismo, cuasidesviación típica en lugar de desviación típica. Y observa también que con n pequeño se usa una t de Student en lugar de una z. Aquí tienes el intervalo de confianza para estimar la varianza de una normal. ¿Estás disfrutando hasta ahora? Pues sigamos. Y vamos con 2 poblaciones independientes. Esta es la tabla. Para estimar la diferencia de proporciones de éxito de 2 poblaciones, este es el estimador utilizado, que solo será fiable para una muestra suficientemente grande. Para la diferencia de medias, de nuevo nos encontramos con una gran variedad de casos. Varianzas conocidas, aquí tienes, y si las varianzas son desconocidas, tenemos el caso de muestras grandes, este sería el intervalo, mientras que para muestras pequeñas tenemos que saber o contrastar, lo cual se vería en el tema de los contrastes de hipótesis, porque ahora no tenemos conocimientos para ello. Repito, habría que contrastar primero si esas 2 varianzas desconocidas no difieren significativamente. Si al hacer una prueba o contraste llegamos a la conclusión de que las varianzas poblacionales pueden considerarse cercanas, es decir, que no difieren significativamente, que están cerca, pues esta sería la fórmula. Y si el contraste nos lleva a determinar que las varianzas son diferentes, pues aplicaremos esta otra fórmula para estimar la diferencia de medias. Y tú te preguntarás, ¿qué mierda es eso de S con gorrito sub P? Y la F de la otra fórmula, ¿por qué Superprofe de repente se convierte en nuestro torturador? Nada, ni te preocupes, porque yo te doy las formulitas para que puedas calcular S sub P con gorrito y también la F. Aquí tienes. Por último, este es el intervalo para el cociente de varianzas de 2 distribuciones normales. Qué bonito nos ha quedado el cuadro ahora que lo pienso. Y nos queda otro caso, datos pareados. Una población con 2 variables. ¿De qué estoy hablando? Pues por ejemplo de analizar la fiebre de una población de personas antes y después de administrarle un fármaco. Las palabras antes y después pueden ser una buena metáfora de datos pareados. Fíjate bien, se trata de tomar una medida para una misma población, en este caso las personas a las que se les administra el fármaco, en 2 situaciones distintas. De manera que cada dato medido tiene una pareja natural en el otro grupo. Los grupos me refiero al antes y al después. Otro ejemplo que no sea textualmente antes y después. Para un grupo de estudiantes podemos registrar su calificación en un examen oral y en un examen escrito. También son datos pareados, aunque no se trate exactamente de antes y después, sino oral y escrito. Y por aquí tienes otros ejemplos. Debes observar algo importante. En los supuestos anteriores teníamos 2 poblaciones y estimábamos la diferencia de media. Aquí no se trata de 2 poblaciones, pero sí de 2 variables. Por ejemplo, ritmo cardíaco en reposo y ritmo cardíaco después de bailar o de subir escalera. Aunque relacionadas, son 2 variables. Una población, 2 variables, datos pareados. Otra diferencia es que antes, para 2 poblaciones, tomábamos 2 muestras independientes que no tenían por qué tener el mismo tamaño. Ahora, al ser datos pareados, el tamaño n sub 1 y n sub 2 son iguales, así que lo llamaremos n. O sea, realmente no hay 2 muestras, sino una sola muestra de n personas, de una sola población, para medirles la fiebre en 2 situaciones diferentes o para corregir sus 2 exámenes, el oral y el escrito. Aquí tienen las 2 fórmulas según la muestra sea grande o pequeña. La D raya es la media de todas las diferencias entre las medidas de los datos de cada par. O sea, restamos x sub 1 menos x sub 2 para cada par. O sea, restamos el ritmo cardíaco de cada persona en las 2 situaciones o restamos su fiebre antes y después del medicamento. Luego sumamos todas esas diferencias y dividimos por el número de observaciones o tamaño muestral n. La S con gorrito sub D será la cuasidesviación típica de esas diferencias, o sea, esta fórmula. Por último, nos queda dar respuesta a algo que hemos dado por hecho: el tamaño de la muestra que vamos a seleccionar. Pues bien, el investigador puede limitar un máximo error de estimación. Recuerda que hablo de la mitad de la amplitud del intervalo, de cuánto quiero que como máximo sea la diferencia entre estimador y parámetro.
y a partir de ese error que él quiera o esté dispuesto a tolerar, calcularía cuántos elementos debe tomar aproximadamente. Recuerda que muestrear generalmente cuesta dinero o tiempo. No podemos tomar todos los elementos que nos dé la gana. Si el muestreo no tuviera un coste, siempre haríamos un censo. Por tanto, si quisiéramos obtener el tamaño muestral adecuado a un error máximo de estimación, habría que despejar el tamaño muestral n en la fórmula del error, la cual varía para cada caso. Por ejemplo, si nos vamos al error máximo para estimar una media con varianza conocida, recuerda que el error es lo que está después del más menos, simplemente despejando n, tenemos que así se calcularía cuántos elementos debemos seleccionar para no superar tal error de estimación máximo que estamos dispuestos a tolerar. Y poco más hay que decir. Adiós y volveré contigo en los siguientes vídeos.